Clara Brugada, bienvenida a Largo Aliento. Hola, muchísimas gracias, Sabina. Clara, en unos 20 días vamos a estar votando por quién será el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ha sido una lucha electoral muy dura, muy intensa, violenta incluso, una lucha donde las propuestas han sido más o menos eclipsadas por las mutuas acusaciones entre tú y Santiago Taboada de Fuerza y Corazón por México, y también por la intervención del INE de la Ciudad de México, que se metió a censurarse. Por eso, porque la censura y la democracia son contrarias, te voy a preguntar sobre eso, de lo que te prohibieron hablar, pero primero sobre tus propuestas en los asuntos de mayor importancia para la capital de la República. Agua. ¿Qué propones para que la Ciudad de México tenga agua? Bien, bueno, pues primeramente el tema del agua para mí es fundamental. Seguridad y agua Son los son más importantes. los dos temas, pero además yo tengo ahí un tema personal, digámoslo así, con el tema del agua, porque tú sabes que goberné Iztapalapa y en Iztapalapa históricamente ha habido escasez de agua. Entonces, desde la alcaldía, pues lo único que podíamos hacer era atender a la gente con pipas de agua. Y quiero decirte que nunca la dejamos sola. Pero ahora que tendremos la oportunidad de gobernar esta ciudad, es el momento de atender este reto para toda la ciudad. Primero, política de Estado con respecto al agua. Desde mi punto de vista, no podemos cada 6 años estar pensando qué vamos a hacer con el Exacto. agua. Tenemos que tener una ley que garantice que en esta ciudad debe cambiar un modelo de gestión de agua que tiene que lograr la infiltración del agua al subsuelo y evitar que nos acabemos el manto freático. ¿Cómo se hace eso? Esto a través de varias medidas. Una de ellas, una visión sustentable y humanista de garantizar utilizar el agua de lluvia para llevarla a los grandes reservorios de agua que ¿No se están. hace ahorita? Se hace, pero se tiene que hacer con mayor volumen. Actualmente, algo que hizo Claudia maravilloso fue 62,000 viviendas recuperan agua de lluvia, cosechan agua de lluvia. Pero ahora lo que tenemos que hacer es que el agua de lluvia, que lamentablemente se va por el drenaje, pueda evitar irse por el drenaje, evitar juntar aguas y canalizarlas a los grandes reservorios de agua que están afuera de la Ciudad de México, como Lago Jico o como otros lugares que están cercanos, y allí aplicar la mayor tecnología de potabilización al agua de lluvia, y con esto estaríamos resolviendo en nuestra propia cuenca hidrológica la solución al agua. Esto no es un tema nuevo y ya se ha estudiado mucho y obviamente Claudia y yo lo hemos platicado. Hemos platicado mucho qué vamos a hacer con el agua. Yo pienso que 3 mujeres vamos a tener que resolver el tema del agua. Claudia, tú y Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, porque la solución tiene que ser metropolitana. Bueno, esto es, digamos, en términos generales, pero necesitamos que el bosque de agua, que así se le llama, a toda la zona o los bosques que están en el área de conservación, en la zona de conservación de la ciudad, sigan infiltrando millones de agua al subsuelo. Y para eso, cero tala clandestina, cero crecimiento urbano y garantizar que podamos proteger el bosque. cero crecimiento urbano, dices. Sí, es decir, que la zona de conservación se mantenga como hasta Ah, hoy lo tenemos, una zona dedicada al bosque y a la captación de agua de lluvia. Esto
y la creación de más áreas verdes que puedan seguir captando agua de lluvia. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, vamos a crear el C5 del agua, así como hay un centro de control y operación de la seguridad del agua. Voy a instalar el gabinete de agua por el gobierno federal, con agua, gobierno del Estado de México, gobierno de la ciudad y las alcaldías. Y eso va a ser diario. A O veces sea, te vas a reunir, a- diario como si fuera un asunto de seguridad. Bueno, a- lo es. al mismo nivel. Es decir, en la mañana la reunión del gabinete de seguridad y terminando el gabinete de agua. Y eso significa es que desde el primer día que vamos a entrar al gobierno, estaremos atendiendo toda la problemática del agua. Clara, has dicho que la propuesta de Taboada es privatizar el agua. ¿Esta Bueno, información lo ha declarado? él lo dijo ¿Y qué quiere decir públicamente. eso? Privatizar el agua, hay algunas ciudades del país en donde ¿Sucede eso? sucede y bueno, en primera ni se resuelve el tema del agua y genera un problema a la población el que ante cualquier situación que se retrasen en el pago, por ejemplo, en la ciudad de Puebla, no solo les cortan el agua, sino les tapan el drenaje para que los obliguen a Qué pagar. barbaridad. O Y hay imagínate, es terrible. no, y además, bueno, es un no, yo no sé si hay un empresario en México que está dispuesto a hacer el gasto que implica traer agua a la Ciudad de México. Un empresario que pueda, abrir todos estos reservorios, ¿en qué terrenos? ¿Tendrían que ser terrenos Sí, federales? yo creo que, a ver, no es nuevo el tema de querer privatizar el agua No, en la Slim Ciudad de lo México. propuso hace rato. Entonces, aquí el asunto es desde la época de Mancera, pues ya tenían esa idea y a mí me parece que lo sacó, que dijo, aquí no hay de otra más que privatizar. Y después ya no ha querido hablar de eso. Y Slim levantó la mano y dijo: "Qué buena idea, le resuelvo el problema del agua". Entonces, yo lo que creo es que el agua para nosotros es un derecho humano, no es solo para nosotros, es un derecho constitucional y no tenemos que ver el agua como una mercancía ni como un negocio, sino como uno de los temas prioritarios a atender y resolver. Eso significa juntar recursos entre el gobierno federal, el gobierno del Estado de México y el gobierno de la ciudad. En este sexenio se invirtió 17,000 millones de pesos, como nunca en la historia, en el tema del agua. Y ahora lo que necesitamos, pues, es justamente trabajar al respecto, juntar los recursos y empezar a hacer las obras. Clara, el segundo tema, seguridad, ¿qué propones? Bueno, primeramente hay 2 modelos de seguridad que están en el país. Un modelo que lo tiene el PAN desde que empezó a gobernar Guanajuato y el otro modelo la Ciudad de México. Y nos han dicho, es que ustedes han gobernado veintitantos años la ciudad y bueno, yo creo que conviene un análisis qué ha pasado en los dos estados, ¿Y qué ha uno pasado? gobernado por el PAN y otro por la izquierda. Bueno, se empezó midiendo homicidios, que es un delito que no tiene cifra negra, con alrededor de 300 homicidios em, anuales y creció hasta más de ¿Esto es la Ciudad de 2,000 en México? Guanajuato. ¿Guanajuato creció? Creció, creció y creció. Ajá. Y acá, desde el 97, con alrededor de 750 homicidios, llega al 2015 con Mancera, que por cierto, Sabina, no coincidimos que se analice el periodo de Mancera como un periodo de la izquierda. Mancera traicionó a la izquierda y inmediatamente comenzó a hacer un gobierno al estilo panista, priista, de hecho hoy es su candidato.
Entonces, ¿qué pasó en 2015? Subió, o sea, en el 97 empieza a bajar el homicidio. En el 2015, a mitad del gobierno de Mancera, sube Entonces, nuevamente. ¿seguirías el modelo de Claudia? Claro que sí. ¿Y con Y quién? Porque Claudia tuvo un secretario de seguridad muy bueno, Harfush. sí, ¿Quién sería vamos tu a continuar. secretario? Uno de las ya decisiones es que vamos a continuar con el equipo de seguridad de Omar García Harfuch El en la mismo Ciudad de equipo. México. Así que ¿Y él vamos a como continuar. secretario de seguridad? ¿Perdón? ¿Y Harfush como No, secretario no, de no. seguridad? No, ¿Alguien él más? seguramente, quien está ahorita, ¿no? Que es el secretario Pablo. Ajá, ajá. em, ¿Y cuál es el modelo, a grosso modo? El modelo bueno, primeramente están estos dos modelos, uno que creció la inseguridad y otro que ha venido bajando. El modelo consiste sobre todo en 4 ejes. Uno, atender las causas. Otro, fortalecer a la propia policía. De hecho, hasta vamos a construir por fin el hospital de los policías de la Ciudad de México. Vamos a seguir aumentando salario. Tercero es la mejor tecnología o todo el poder de la tecnología al servicio de la seguridad. Y el cuarto eje es mayores atribuciones a la Secretaría de Seguridad a través de la investigación que antes no tenía. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros siguiendo este mismo modelo? Primeramente, vamos a iluminar toda la ciudad, así como lo hicimos en Iztapalapa. O sea, los senderos seguros, Sí, es senderos iluminados. fundamental para ¿Cuántos la ciudad. 1000 kilómetros? kilómetros 1000 kilómetros. senderos seguros. Segundo, vamos a traer la tecnología, la mejor tecnología en videocámaras. En 2018 habían 15,000 videocámaras, 15,000. Hoy hay 75,000. Y yo propongo duplicar a 150,000. Con ello seríamos la ciudad más videovigilada de América, incluso rebasando a Nueva York. Clara, ¿te han llamado comunista, socialista, zurda, Radical. radical, del área dura de la 4T, qué más, salvadoreña? Eh, ¿Qué le propones tú a la clase media? Bueno, en términos generales, queremos que esta ciudad sea una ciudad que tenga el mejor espacio público, que sea una ciudad donde el espacio público pueda igualar en derechos a la gente. Esto significa que vamos a tener el mejor espacio público, moderno, funcional, donde las niñas y los niños regresen a jugar al espacio O sea, son público. parques, Espacio público son parques, son calles, son áreas de servicio, utopías. además de las ¿Cuántas utopías. utopías Vamos a piensas? construir 100 utopías, ¿100? 100, 16 cada año. ¿Te alcanza el Claro, dinero? claro que ¿Y sí. vas a empezar por las zonas de Voy a pobres? empezar al mismo tiempo en todas, pero la primera utopía va a ser en la Benito Juárez. Ah, yo creí que ibas a decir en Polanco. Bueno, acuérdate que Sería muy vamos a hacer distintas, pero sería en un acto Benito de buena Juárez, fe ahí en donde Benito estaba la Juárez. SCOP, Ahí que quedó y tirada ahí por el sismo. de donde gobernó tu contrincante actual. Sí, Ajá, allí. vamos a empezar por esta zona, pues porque tenemos espacio público, más de 5,000 metros, y de hecho, pues ya estamos empezando a ver y planear con los vecinos. Empezaste tu campaña hablando de una ciudad de clases medias y abandonaste el concepto, a mí me dio la impresión, porque te cansaste de los rechazos de la clase media. Pues mira, yo creo que rompí un mito. Desde que empezamos hace, ¿qué será? Híjoles, 6 hace meses. que parecen 6 años, sí. Sí, Ajá. desde hace 6 meses, eso era lo que me decían. No, 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 tú no vas a ser aceptada por la clase media, en fin. ¿Y Mira, sí? y mira cómo vamos en las encuestas. Y no solo es de la zona oriente de la ciudad. Tenemos, digamos, aceptación en toda la Ciudad de Qué le México. propones a los empresarios Pues mira, medianos yo que creo, dominan en esta ciudad, los sí, medianos? yo creo que a nivel económico la ciudad está bien y puesta para seguir creciendo.
Yo le llamo el momento chilango, porque en esta ciudad tenemos un crecimiento económico bueno, tenemos el lugar donde llega mayor inversión extranjera directa, la tercera parte del país llega a la ciudad y tenemos todas las condiciones para convertirnos y seguir creciendo como polo de inversión. Tenemos conectividad, somos la ciudad más conectada, con mayor infraestructura, con una mano de obra calificada y tenemos confianza de los inversionistas por la seguridad. Es decir, conjuntamos varios elementos que para cualquier inversionista es lo que primero toma en cuenta. Te voy a preguntar de cómo atraer al turismo nacional y cosmopolita en la Ciudad de México, pero luego de una pausa. Vamos a una pausa. ¿Cómo parar en seco Bueno, mientras sucede la corrupción? sí, tenemos varias propuestas al respecto. Una de ellas es la instalación de un gran gabinete anticorrupción, donde estén todas las dependencias que tienen que ver con la corrupción, la Secretaría de la Contraloría, las auditorías, en fin, todo el Instituto de Transparencia. Un mecanismo para que yo, ciudadana, pueda ir a delatar al último funcionario que trató Sí, de morderme. sí, vamos a tener mecanismos directos a la oficina de la jefa de gobierno y de inmediato lo estaremos tocando cada denuncia de corrupción que haya en el gabinete. Y allí vigilar que efectivamente se apliquen las sanciones que ya Aunque existen. sea tu funcionario No, predilecto. bueno, pues a ver, ¿qué necesitamos para evitar la corrupción? Es que nunca lo hemos visto, Clara, nunca hemos visto que un jefe de gobierno dice, pues sí, tengo un súper secretario de X, pero es un tranza afuera. Nunca lo hemos visto en la historia de México. Querías rectificar unos números Sí. Los dos modelos. En el modelo de de Guanajuato, seguridad. de seguridad. En el modelo de Guanajuato, en el 97, 567 homicidios al año, con eso en 1997. Y actualmente tiene más de 2,000 homicidios al año. En concreto, 2,581. Modelo Guanajuato. Y modelo izquierda Ciudad de México. En el 97, cuando entra Cuauhtémoc Cárdenas a gobernar, habían 977 homicidios al año. Y después, a mitad, cuando Mancera gobernó, creció 2,133 y ahorita hay 774. Es decir, ya bajamos ya al nivel de como lo dejó Marcelo Ebrard. Te preguntaba sobre turismo nacional e internacional. ¿Qué plan para volver a esta ciudad lo que promete ser Sí, un atractivo turístico? bueno, ya es un atractivo turístico, ya ha crecido muchísimo. El turismo es uno de los ejes de la economía que aporta de manera muy importante empleos, el 7% del Producto Interno Bruto. Así que para nosotros es fundamental que esta ciudad se convierta en la ciudad o en la capital del turismo a nivel internacional. Y eso significa competir con otros lugares del país. Eso implica pues una gran estrategia que nos permita tener más proyectos turísticos en la ciudad. Yo estoy proponiendo prácticamente desatar estos proyectos desde las alcaldías y apoyar para garantizar tener una diversidad de proyectos turísticos. Y tenemos momentos especiales, como el 2026, que va a Ajá. ser el Mundial, y que tenemos que exponer a ¿El la Mundial de ciudad, Fútbol pues el en Mundial México? en la Ciudad de México. Entonces tenemos que Así de enterada aprovechar estoy yo del fútbol. tenemos que aprovechar 2026 para hacer de la ciudad una ciudad que se muestre a nivel global,
como una ciudad moderna, vibrante, una ciudad que pueda ser muy atractiva. Esa es nuestra tarea. En 2026, paralelo al Mundial, nosotros tenemos que estar desarrollando un conjunto de propuestas turísticas. Tantas cosas que hablar de esta ciudad, porque es una ciudad enorme y muy variada. Meto un tema antes de seguir adelante, la corrupción. A ver, es que dijiste Mancera, Mancera es sinónimo de corrupción. Y se van jefes de gobierno corruptos, llegan otros que tal vez no son corruptos y llegan otros corruptos y los ciudadanos siempre nos preguntamos, ¿y cuándo va a parar esto? ¿Hay algún mecanismo que vas a implementar para que los ciudadanos podamos delatar a los funcionarios que en tiempo real están delinquiendo? Bueno, varias cosas sobre la corrupción. Estamos viviendo el escándalo de corrupción más grande del siglo en la Ciudad de México con el cártel inmobiliario. Eso te lo iba a preguntar al final, ¿te acuerdas? Guardémoslo al final, Ah, porque bueno, bueno, sí bueno, bueno, amerita hablar de todas las circunstancias. Entonces me salto, bueno. hablarás de eso Sí. y me debes la contestación de cómo parar en seco Bueno, mientras sucede la corrupción. sí, tenemos varias propuestas al respecto. Una de ellas es la instalación de un gran gabinete anticorrupción, donde estén todas las dependencias que tienen que ver con la corrupción, la Secretaría de la Contraloría, las auditorías, en fin, el Instituto de Transparencia. Un mecanismo para que yo, ciudadana, pueda ir a delatar al último funcionario que trató Sí, de morderme. sí, sí, vamos a tener mecanismos directos a la oficina de la jefa de gobierno y de inmediato lo estaremos tocando cada denuncia de corrupción que haya en el gabinete. Y allí vigilar que efectivamente se apliquen las sanciones que ya Aunque existen. sea tu funcionario No, predilecto. bueno, pues a ver, ¿qué necesitamos para Es que evitar nunca la lo es corrupción? que nunca lo hemos visto, Clara, nunca hemos visto que un jefe de gobierno dice: "Pues sí, tengo un supersecretario de X, pero es un tranza fuera". Sí, no. Nunca lo hemos visto Número en la uno, historia de México. número uno, l- em, los que asumimos un papel de gobierno tenemos que primeramente tener ese compromiso de honestidad, pero también de su equipo, ¿no? Sí, claro. Y si hay algún tema de su equipo, inmediatamente pasarlo a, Sí. Este, bueno, bueno, con todos sus mecanismos y todo lo sí, necesario. esto se va a volver un clip. Sí, Es paso al siguiente tema, tantos temas, cultura. Cultura, como la cultura no ha sido una política importante para ningún gobierno en la Ciudad de México contemporáneo, ningún periodista pregunta nunca sobre cultura, bueno, pero yo sí te voy a preguntar sí. sobre cultura y hay que decirlo, honor a quien honor merece, precisamente a ti, porque Iztapalapa ha tenido una revolución gracias a la cultura. ¿Qué vas a hacer en la Ciudad de México? Pues hay tres ejes que Si ganas la elección. vamos a ganar. Tres ejes. El primero tiene que ver con la cultura como creación artística, creación que necesitamos fomentarla. El segundo eje es el espacio público, el mejor escenario de la cultura para inundar toda la ciudad. Y el tercer eje, la cultura como memoria histórica y patrimonio cultural. Bajo esos tres ejes, un conjunto de políticas públicas. Me emociono nada más de pensar lo que podemos hacer en cultura y vamos a llevar a cabo. Vamos a crear un sistema de cultura, de educación cultural, que nos permita que todas las casas de cultura que existen en una alcaldía, en otro lugar, puedan tener un sistema y podamos entonces construir una política pública de educación, de crecimiento, de atención en el tema cultural. Fíjate, Clara, que en la 4T hasta ahora ha habido una confusión entre educación artística y artes profesionales. Las artes profesionales, los artistas profesionales se sienten
me incluyo, nos sentimos absolutamente ignorados porque ha sido así. No es el caso de Iztapalapa. Tú al contrario, trajiste gente hasta de fuera y los mezclaste con los de dentro y los pusiste a pintar los muros de Iztapalapa. O ¿Qué? hacer óperas. O hacer ópera y nada menos que con los mejores artistas mexicanos Así es. de la composición y A del ver, la bello canto. cultura es diversidad. Sí, Diversidad. sí, No así es una es. sola manera de pensar de cómo se tiene que hacer. Es decir, toda la cultura universal, la cultura moderna, la cultura comunitaria, en fin, toda la cultura tiene que ser fomentada, promovida, apoyada a los creadores artísticos, en fin. Entonces, por un lado es apoyo a toda la creación y expresión artística. Apoyo, Sí, es decir, fomento, impulso, en fin, ¿no? subsidios, Por supuesto que la cultura tiene que subsidiarse, si es un derecho, pues sí, tenemos que apoyar. sí. Y por otro lado, tenemos políticas públicas concretas. Yo me emociono porque ya ves esto de las orquestas comunitarias, cómo la echamos a andar en Iztapalapa, y ahora toda la educación básica, primaria y secundaria. Además de que para mí el mejor espacio público tienen que ser las escuelas, porque ahí están cientos y miles de niños estudiando. Además de eso, en una escuela lo que ahorita se aprende de música es flauta. Bueno, de allí sale Horacio Franco, pero nada más. Así Flauta, que flauta de plástico. comprada por los padres de Yo familia. tengo mucho que decir sobre esa Bueno, supuesta pues educación artística, pero vamos vamos a crear el sí, programa Do, Re, Mi, Fa, Sol, sí. que va a ser inundar de todos los instrumentos musicales, de todos, cada escuela, cada primaria y cada secundaria. Y entonces una niña de cuarto año podrá aprender piano. Y cuando llegue a un año aprendiendo piano en su escuela pública, en quinto año puede decir, ahora voy a aprender guitarra eléctrica. Y en sexto año puede aprender saxofón. Y en primer año de secundaria, el O sea, instrumento que quiera. cada escuela primaria tendrá Va una a tener orquesta, una cantidad va a muy tener importante de instrumentos. todos los instrumentos. La ciudad, ¿Te sabes el chiste de Sari Bermúdez? Que le preguntan a Sari Bermúdez, le dice, Sari Bermúdez está diciendo, y van a tocar ustedes una orquesta sinfónica, y le dicen en el oído, Sari, es que estos niños no, ni siquiera comen. Y ella se voltea y dice, entonces no. Si no comen estos bueno, niños, pues para mí este tema musical es fundamental. sí, Cultura y deporte, instrumentos poderosos para cambiar la vida de los niños. Dicen que un niño que toca un instrumento, pues no va a tocar un arma. Un niño o es niña verdad. que aprende música empieza con el tema de matemáticas más fácil. Sí. Entonces, ahora imagínate, toda la ciudad, vamos a construir semilleros de talentos artísticos. Ya después veremos si la federación paga a los maestros o la ciudad. Hay una sobreoferta cultural en la Ciudad de México, ¿no? Porque los pocos subsidios para la cultura se concentran en la Ciudad de México y resulta que los boletos son muy caros. Y entonces los artistas terminamos trabajando para una clase media o media alta, pero no, porque no podemos hacer otra cosa distinta, por dos cosas. Porque tenemos que comer y todo el Pues sí. equipo tiene que comer, y luego porque los foros para el arte son carísimos, se llevan casi la mitad de lo que Bueno, eso entra es lo que hay que en un democratizar. espectáculo. Democratizar la cultura es democratizar la infraestructura cultural, Sí, para que no solo desde el gobierno, sino desde lo privado, también los grupos culturales. Vamos a promover acciones y fondos de apoyo a la creación de asociaciones culturales, y también vamos a hacer el pasaporte de la cultura. eso, Sí, eso es una iniciativa inicialmente de los Bichir, ¿no? O sea, que te dan un pasaporte y puedes entrar a lo que tú así es. quieras entrar.
Eso es Entonces una eso va gran a idea. permitir, pues, tener esta oportunidad de conocer la cultura de todo tipo. Tan Entonces, tantas fomento cosas. a la cultura. Tantas cosas Sí. y no me quiero ir de este bloque sin preguntarte el famoso sistema de cuidados, ¿qué es? Sí, bueno, yo estoy feliz porque hoy se discute públicamente el sistema de cuidados. Tiene que ser, ¿Qué saltote hemos tenido, sí, no, en el último año? fíjate, los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, debemos de retomar el sistema público de cuidados. Hay que ponernos de acuerdo qué hace cada ¿Y quien. qué es? ¿Qué Bueno, es el ¿qué es sistema? el sistema público de cuidados? Es el conjunto de políticas públicas para derribar las barreras que impiden que las mujeres puedan acceder con su tiempo a lo que quieran. O de otra manera, es el conjunto de infraestructura que va a atender la tarea de cuidados que históricamente le han Las tocado a las mujeres mujeres. hacíamos Así solitas es, y de a gratis. y de a gratis. Entonces, primero es la valorización de ese Sí, trabajo de cuidados, que es muy importante la valorización. El segundo es la redistribución de la tarea de los cuidados. Y entonces, ¿en qué consiste? Para ponerlo más sencillo, vamos a crear una red de más de 100, antes se llamaban o mal llamaban guarderías, ahora les vamos a llamar centros de cuidado y desarrollo infantil, o sea, son las antiguas estancias infantiles, que tampoco me gusta el nombre porque es para pero es igual de guardería, estancia. Ahora es centros de cuidado y desarrollo infantil, okey, pero allí se van a poder, construidas estar por el los gobierno niños, y atendidos, para que las ¿de familias qué edad a puedan, qué edad? desde, eh, digamos, un mes de nacidos hasta más o menos 2 años y medio, hasta antes de entrar a Okey. jardín de niños. Bueno, es la red de centros de cuidado y desarrollo infantil a lo largo y ancho de la ciudad. Y este sistema público de cuidados debe ser política de Estado. Es decir, yo podré hacer más de 100, pero los que vengan tendrán que continuar hasta llegar a un esquema que cada colonia de la Ciudad de México tenga su centro de cuidado y desarrollo infantil. Las ¿Qué lav más? las lavadoras que Bueno, tienes además, en centros, Iztapalapa, casas de día para adultos mayores, centros de rehabilitación para personas con discapacidad, que vamos a hacer maravillas, Sabina, en todo lo que es atender a las personas con discapacidad. Y lo que le llamamos centros de atención a la vida cotidiana, que son lavanderías, comedores, espacios de relajación y todo esto de manera ¿gratuitos integral. o casi gratuitos? Bueno, van a ser gratuitos algunos y otros, como por ejemplo los comedores, pues sí se tiene que cobrar la comida, muy En accesible, Iztapalapa muy nutritiva, cuesta 11 11 pesos pesos una comida. una ración de comida para una persona, una comida, ¿no? Ajá, ajá. Entonces va a continuar así, accesible, pero imagínate una mujer, como ahorita pasa en Iztapalapa, llega con sus hijos, los lleva a todos los servicios que tienen las utopías y después ella va y deja su ropa a que se la lave, sus trastes para que guarden la comida y ella se va 1 hora a natación, a yoga o al spa. Es decir, pasamos de un estado patriarcal a uno maternal. Vamos a un corte y seguimos con la salvadoreña Clara Brugada. Volvemos. Ay, Sabina, no me digas así. ¿Qué te parece que los medios comerciales no hablan del cártel inmobiliario? Pues imagínate, desde el primer debate, no solo no hablan del cartel inmobiliario, sino de algunos señalamientos. Por ejemplo, a mí me dijeron acerca de mi propiedad, de que costaba más de alrededor de 300 pesos, que cómo era posible, y todos los medios comerciales Lo tomaron. lo tomaron. Y yo dije, oigan, primer acto, Taboada compra en 5 millones con un crédito una propiedad, su casa. Segundo acto, 5 años después, la vende al triple
5 años después, paga el crédito y lo vende al triple ¿Qué? con un proveedor de la alcaldía. Tercer Ah, acto, ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama? Ah, bueno, pues corrupción. Así que, bueno, esto lo saqué con datos, con todo, y los medios convencionales, comerciales, se quedaron callados. ¿Eres o no eres salvadoreña? ¿Naciste en Salvador? No, ¿Y por qué y bueno, y si fueras, que no podrías ser, jefa de gobierno? no, No podrías. no. Pero, a ver, ¿de dónde sale eso de que si soy salvadoreña o Pues hay veces que dicen que soy salvadoreña, hondureña, Nicaragua, pues que no etcétera. quieren que compitas. No, pero eso viene desde hace mucho tiempo, Ah, cuando yo estaba justamente haciendo trabajo comunitario en San sí, Miguel Teotongo y éramos la única oposición que tenía el PRI en los 80s. sí. Y en las asambleas que hacíamos, allí tocábamos en los 80s la situación de la coyuntura y cómo estaban las guerras centroamericanas. Entonces, no podían creer los priistas cómo es que tocábamos en una asamblea de una colonia o de un barrio esos temas. Entonces dijeron, no, pues entonces Clara de ser salvadoreña, o dependiendo qué revolución Era centroamericana estaba. era el tiempo de la teología de la liberación, ¿cierto? En los 80, sí. ¿Y tú tienes algo que ver con la teología de la liberación o no? Um, no directamente, no ¿Tuviste es que que, ver pero sí en esa hemos época tenido en esa época, de bueno, desde adolescente? antes, fíjate que yo estudié la preparatoria en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Entonces, algunos de mis maestros eran de la teología de la liberación. Bueno, de los míos también, y estaba en la Ibero, y tuve compañeros que terminaron en el cerro con, Y luego el comando participé en organismos no con el gubernamentales ejército zapatista, ajá. y también allí habían muchos que pues promovían la educación popular y todos los aportes de la teología de la liberación. Pero entonces es una manera como los priistas me atacaban diciendo que era eso. Bueno, pero hablando de salvadoreños, sí te pregunto sobre los jóvenes extranjeros que están llegando a la Ciudad de Sí, México, principalmente, según entiendo, de Haití, de Venezuela, y están urgidos de trabajar. En mi contexto, conozco a varios que ya están integrados, sí. son muy trabajadores. ¿Es un problema en ciernes? Bueno, primeramente en esta ciudad, de acuerdo a nuestra constitución, debe ser una ciudad santuario para cualquier comunidad o persona que viene por las razones que sean y llega a nuestra ciudad como migrante y con el objetivo que sea, es decir, muchos su idea es irse a Estados Unidos. Entonces, ¿qué hay que hacer para este tema? Pues darles lugares, ¿no? Claro, o sea, lo primero que hay que hacer es, no podemos tener campamentos de migrantes Exacto. en calle. En la media Eso no calle. puede ser, Así es. no, por muchas razones. Pero si queremos ser justamente lo que dice la Constitución, una ciudad santuario, tenemos que crear albergues que permitan que la población esté con dignidad pasando por el tiempo que ellos lo necesiten en la ciudad. Y por otro lado, tenemos una inmigración, de jóvenes de países ricos, ¿no? De Estados Unidos de Tenemos, América, de Francia, de España, de Canadá, eh, y los habitantes de la colonias Condesa y Roma, pues se quejan o tiene una situación ambigua de que si es bueno que lleguen o no. Lo que sí es cierto es que elevan las rentas, sí, han provocado gentrificación. ¿y eso es malo? Gentrificación sí, ¿Por porque qué? expulsa a la población que históricamente ha vivido en un territorio. Pero no deberíamos decir, bueno, pues nos vamos a hacer preciosa la siguiente colonia. Lo que tenemos que hacer es buscar medidas que nos ayuden a regular esta situación. Hay muchas quejas por donde quiera, es decir, los hoteleros se quejan de que
hay mecanismos que no están regulados, De Airbnb. la población se queja de que prácticamente tienen que irse a vivir a otro lado. Entonces, tenemos que tener una política pública de vivienda que nos permita equilibrar el mercado. ¿Y cuál será? Por ejemplo, en Cataluña, en Barcelona, lo que hicieron es prohibir los Airbnb. Es una de las medidas que tomaron. Y otra es prohibieron que los extranjeros entraran a ciertas zonas. Hay mucho descontento y mucha polémica Bueno, en yo creo que ese Barcelona al es uno de respecto. los temas que tenemos que ir equilibrando. Desde mi punto de vista es equilibrar. Esto significa sin llegar a la prohibición, pero sí tenemos que poner ciertas reglas que eviten que a la población local pues termine siendo perjudicada. Después acá en el equipo, en el corte, las mamás estaban muy preocupadas, muy, más bien muy interesadas en las nuevas estancias infantiles que recuérdame cómo se llaman ahora. Sí, centros de cuidado y desarrollo infantil. Ay, ¿por qué no les ponen un nombre así como No, de le una vamos a palabra? poner O sea, un nombre fácil para que por todo mundo, exacto, ¿cuál es la diferencia para los hubo niños? todo un debate en Ajá, decir sí, Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil, sí, caray. porque en el nombre ¿Te imaginas a viene los niños todo. diciendo: "Ya me voy al centro de cuidados", y quién sabe qué infantil? Bueno, sí, a ver, la diferencia con las estancias infantiles. Las estancias infantiles son fue un programa de la Sol que apoyó, pero eran espacios en las propias casas de Privados. vecinos privados que acondicionaban, que adecuaban para atender a los niños. No, lo que yo estoy proponiendo es la construcción y la operación de estos espacios para las niñas, para que se cuiden los niños, y es la diferencia con lo anterior. Aquí es el gobierno quien construye espacios adecuados de acuerdo a todas las normas y operados por también personas especializadas en el tema de atender con pedagogía, en fin, a las niñas y niños. Se habla de que es antes de los 3 años, es el momento más importante de un ser humano. Así que tenemos que darle a esta población lo mejor. Además de que vamos a echar a andar un programa que se llama Desde la Cuna, que es un programa que consiste en apoyar a los recién nacidos en sus primeros 1000 días de vida. ¿Por qué? Porque si a ellos no reciben salud y alimentación adecuada, después ya es irreversible los daños que tienen. O sea, de nuevo, del estado patriarcal al estado maternal. A mí me encanta. La ciudad que cuida a las que históricamente han cuidado y cuida a los niños y cuida a los mayores. Ahora sí, vamos a hablar de lo que te prohibió hablar el INE de la Ciudad de México. De ese escándalo tan Te grande. prohibió hablar del cártel inmobiliario? Sí, Decir imagínate, en ninguna elección no, en había ninguna. pasado que nos pusieran mordaza. Bueno, por eso estamos hablando en largo aliento de esto, porque es algo que Es no increíble, puede ¿no? En permitirse. esta democracia, que el Instituto Electoral lo permita. Y ¿Quién del Instituto Electoral? pero La Comisión de Quejas. sí puedes decir las 2 palabras. Claro, A ver, cártel inmobiliario es un delito que se cometió en el gobierno de Santiago Taboada y que puedo demostrarlo. Pero quiero hablar sobre el Instituto Electoral de la Ciudad de México y esta comisión de quejas que tomó esa decisión. Yo espero que muy pronto se revierta ante el Tribunal Electoral y es una vergüenza que el Instituto Electoral tome estas decisiones porque atentan a la libertad de expresión de los candidatos y candidatas y porque no nos pueden prohibir un tema que ellos consideran que quiénes son para decidir si un candidato tiene que ver o no con ese delito o con esa situación. nosotros hicimos en largo aliento uno de los primeros programas, si no el primer programa sobre el cártel inmobiliario panista de la Benito Juárez,
hace un año. Sí. Hace un año y, entonces no les importó nada. Bueno, pero, ¿qué es el cártel Es inmobiliario la panista? corrupción institucionalizada. Efectivamente es eso. Es una buena manera de describir qué es, porque se trata de una corrupción que se hace en el seno de una alcaldía que tiene atribuciones de permitir o no una construcción y lo hace de manera ilegal, irregular, y es el mecanismo que necesita un constructor inmobiliario para hacer la construcción con el aval de un gobierno, que es la alcaldía. Entonces, es una corrupción institucionalizada porque parte de manera sistemática con un modus operandi preciso para que el desarrollador inmobiliario lo haga. ¿Cuáles han sido las consecuencias de estos Bueno, pues edificios fuera muchas. de la ley? Primera, el agua. El agua. Fíjate, más de 27 millones de litros de agua, con el cálculo que hasta ahorita se lleva de todos los pisos irregulares y demás, que no estuvieron planificados, que se están robando el agua de la Ciudad de México, que no fueron autorizados. Se habla de que falta agua en la ciudad, sí, pero el cártel inmobiliario le está quitando agua a la propia Benito Juárez. Hay muchas zonas que hoy se quedan sin agua y allí este es un problema. Otro problema tiene que ver con el desorden urbano, con todos los servicios, la presión de servicios que ejerce construcciones de más. Y dependiendo del tamaño de las construcciones, pues se puede hablar pues de más. A ver, allí en la Benito Juárez, donde se permite, y a simple ojo lo ve uno, 4 niveles, en algunas zonas 6 niveles, está una torre altísima, la Torre Mítica. ¿Cuántos niveles tiene la Torre Mítica? Tiene 67 niveles y fue autorizada en el periodo de Mancera. Y Taboada no hizo No nada hizo para. nada, pero el tamaño del cártel inmobiliario son 264 niveles ¿Han autorizado fuera de la fuera ley? de la ley, que es como si fueran 6 míticas. Es decir, si nos asombra lo que es una torre mítica, ahora imaginémonos 6 y de ese tamaño es el tamaño de la corrupción del cártel inmobiliario. Bueno, entonces le estás haciendo así al INE de la Ciudad de México porque no estás de acuerdo. ¿No estás en peligro que entonces te veten como candidata? No, 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 porque en el Instituto Electoral lo que se definió allí fue que a los candidatos no nos eh, pudieran concluir, poner, Castigar. eh, impedir que pudiéramos hablar al respecto. Entonces, a los candidatos, después de una discusión que Ah, dieron en el ya. Instituto Electoral, sí a los candidatos a la jefatura de gobierno, en concreto a mí. A ti te Discutieron si prohibieron. yo podía o no y el acuerdo fue que no. La propuesta de Taboada era que sí, Claro. que yo no pudiera hablar al Y tú respecto. estás diciendo, Y yo estoy lamento mucho, no diciendo, acepto eso. por supuesto que no lo acepto y por supuesto que tenemos que hablar y que sí impusieron medidas cautelares a algunos candidatos de Morena, que hoy está siendo impugnado y está ante el Tribunal Electoral. Pero, ¿qué es lo que digo yo? Aunque quieran callarnos a unos cuantos, es el peor error que han cometido en la campaña. Sí. Primero porque los exhibe como lo que son, ¿no? Bueno, y porque se Una ha vuelto derecha tendencia en redes. conservadora, antidemocrática, y por otro lado, porque eso ha desatado, en primera, que si un porcentaje de la población sabía que era cártel inmobiliario, ahora lo sabe muchísimo más. Así Y es. no nos vamos a detener. O sea, llevan una semana haciendo tendencia cártel inmobiliario en X y además lo que me encanta son los tweets que dice, está prohibido este tweet, cártel inmobiliario, no lo vayas a retuitear y llevan 13,000 retuiteos.
¿Qué te parece que los medios comerciales no hablan del cártel inmobiliario? Pues imagínate, desde el primer debate, no solo no hablan del cartel inmobiliario, sino de algunos señalamientos. Por ejemplo, a mí me dijeron acerca de mi propiedad, de que costaba más de alrededor de 300 pesos, que cómo era posible, y todos los medios comerciales Lo tomaron. lo tomaron. Y yo dije, oigan, primer acto, Taboada compra en 5 millones con un crédito una propiedad, su casa. Segundo acto, 5 años después, la vende al triple, 5 años después, paga el crédito y lo vende al triple ¿Qué? con un proveedor de la alcaldía. Tercer Ah, acto, ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama? Ah, bueno, pues corrupción. Así que, bueno, esto lo saqué con datos, con todo, y los medios convencionales, comerciales, se quedaron callados. Este domingo vuelven a debatir Taboada y tú. Sí. ¿Vas a hablar del cártel inmobiliario? Sí, voy a hablar, bueno, son 2 temas fundamentales, seguridad y desarrollo urbano inmobiliario. Bueno, pues, Entonces, dime si no vamos a hablar de y eso. vamos a ver qué hace él. Va a arder Troya en ese, debate. Bueno, yo voy a ir de manera propositiva y me voy a centrar en mis propuestas y eso es lo que yo quiero, que la ciudadanía conozca cuáles son las propuestas que tenemos en seguridad y en el tema de desarrollo urbano. Bueno, dicho está, cártel inmobiliario no se nos puede, el INE no sirve para censurar, sirve para promover la democracia, carajo. El diálogo, el debate, ¿no? Así es. Clara Brugada, pues muchas gracias por tu presencia en Largo Aliento Muchas y que gracias. sea un debate alimenticio para los ciudadanos para que decidan su voto. De eso se trata y gracias, ya nos falta, estamos en la cuenta regresiva. Sí, Así que 20 en un días. abrir y cerrar de ojos, yo estoy contentísima. Vamos Sí, arriba sí, se con te ve una muy buena contenta, ¿eh? ventaja y me anima mucho lo que viene, me inspira, me siento muy contenta de todo lo que vamos a poder hacer en la ciudad. Amigos, los espero el próximo jueves para otra conversación de Largo Aliento.